Sonrisa perfecta, aspecto impecable y joven, muy joven. A sus 27 años podría ser una becaria más en Washington. En lugar de eso, Karoline Leavitt es la poderosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, la persona más joven que ha ocupado este puesto estratégico desde el que actúa como portavoz y también como mampara entre la prensa y el presidente Donald Trump. Tras su apariencia de Barbie, de señorita amable y educada, se esconde un verdadero pitbull político, la punta de lanza de la ofensiva de la administración Trump contra los medios que no comulgan con sus ideas. Un personaje tan rico en detalles que parece salido de una serie de poder e intriga en el ala oeste de la Casa Blanca. ¿Quién es? ¿Cómo es posible que haya ascendido de forma tan fulgurante? ¿Y por qué su poder intimida? Lo vemos en este vídeo de Newsk. 28 de enero de 2025. Karoline Leavitt entra por primera vez en escena como secretaria de prensa. Sin titubear, con un aplomo sorprendente para su edad, se presenta ante los periodistas acreditados en la Casa Blanca. Es un honor estar aquí. Veo muchas caras conocidas y muchas nuevas. El presidente Trump ha vuelto y la edad de oro de Estados Unidos ha comenzado definitivamente. Los que están allí son la flor y nata de los cronistas políticos, periodistas curtidos y corresponsales de los órganos de prensa más prestigiosos. En las dos primeras filas están CNN, Reuters, CBS, Fox News, NBC, The New York Times, Washington Post. Desde hace décadas los 49 asientos están ocupados por los grandes medios. Todo esto ocurre en la James Brady Room, una sala situada en el ala oeste de la Casa Blanca, que hizo célebre la serie homónima. En este templo de la información todo solía estar ritualizado, codificado. Los representantes de los dos poderes, la prensa y el ejecutivo, cara a cara. Hasta que de la mano de Trump llegó Karoline Leavitt, una millennial que llama a los periodistas por su nombre de pila. Maggie, good to see you. Caitlin, sure. Jackie. Y no esconde su menosprecio por los que denomina legacy media, los medios tradicionales, a los que ya ha advertido que acceder a la Casa Blanca no es un derecho, sino un privilegio. Sabemos a ciencia cierta que muchos medios tradicionales de este país han vertido mentiras sobre este presidente, sobre su familia, y no lo aceptaremos. Les llamaremos la atención cuando consideremos que su información es incorrecta o errónea. Ahondando la brecha y en nombre de una supuesta libertad de prensa, ha dado entrada en la exclusiva sala a los que denomina nuevos medios. Periodistas independientes, podcasters, influencers, creadores de contenidos que han sido debidamente elegidos a dedo por el equipo de Leavitt. De este modo, los laterales de la sala se han llenado de figuras de la esfera pro-Trump, militantes antiabortistas como Mary Margaret Olohan, o figuras ultraconservadoras como Brian Glenn, experto en el delicado arte de hacer la pelota. Bienvenida, estás haciendo un gran trabajo. Has hablado de transparencia y algunos de los que estamos en la sala sabemos lo transparente que ha sido el presidente Trump en los últimos 5 o 6 años y creo que tú harás lo mismo. Este periodista fue el que humilló al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al preguntarle por qué no llevaba traje en presencia de Trump durante la bochornosa reunión que mantuvo con él en el despacho Oval. Mientras los nuevos medios entran en la Casa Blanca, la gran agencia estadounidense Associated Press, una de las más antiguas del mundo y una auténtica institución, ha sido expulsada, tanto de la sala de prensa como del despacho Oval y el avión presidencial. ¿Por qué? Por negarse a llamar al Golfo de México Golfo de América, como ha ordenado Donald Trump. ¿Esto es un precedente? ¿Significa que la Casa Blanca tomará represalias contra los periodistas que no utilicen el lenguaje que ustedes creen que deben utilizar?, preguntó la CNN a la secretaria de prensa. Fui muy franca el primer día al decir que si tenemos la impresión de que hay mentiras que están siendo difundidas por los medios de esta sala, vamos a hacerlos responsables. Es un hecho que la masa de agua de la costa de Luisiana se llama Golfo de América y no estoy segura de por qué los medios no quieren llamarlo así, pero así son las cosas. La idea es clara. La prensa debe aceptar las consignas o será vetada de la Casa Blanca y de otros órganos de poder. Para el expresidente Barack Obama es algo inconcebible. Imaginaos si yo hubiera hecho algo de esto. Solo quiero ser claro al respecto.
Imaginaos que yo hubiera retirado a Fox News las credenciales para el cuerpo de prensa de la Casa Blanca. Os estáis riendo, pero sabed que eso es lo que está pasando. Entre los periodistas crece la preocupación porque otros medios han sido vetados de eventos en la Casa Blanca y expulsados de espacios asignados en el Pentágono, donde han sido reemplazados por medios conservadores. Trump también ha demandado a cadenas como CBS por lo que considera coberturas desfavorables y trata de desmantelar y retirar fondos a medios públicos como Voice of America. Al mismo tiempo, el poder de la secretaria de prensa no para de crecer. De acuerdo con la nueva política de comunicación de la Casa Blanca, ahora será también ella quien determine qué periodistas pueden hacer preguntas al presidente Donald Trump durante las comparecencias oficiales. Pero ¿quién es en realidad Karoline Leavitt? ¿Y de dónde ha salido este omnipolítico de 27 años? Karoline Claire Leavitt nació en 1997 en la pequeña ciudad de Atkinson, en New Hampshire, en el seno de una familia profundamente católica, dueña de una heladería y de un negocio de venta de camiones de segunda mano. Estudió en un colegio católico y después Comunicaciones y Ciencias Políticas en St. Anselm College, una universidad también católica. Entró en la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, en el que pasó de becaria a agregada de prensa en un tiempo récord. En 2022, con solo 25 años, se presentó a un escaño por el Congreso. Perdió, pero detrás encadenó como portavoz en la segunda campaña presidencial del magnate republicano. En junio de 2024 protagonizó un episodio violento en CNN, donde acusó de falta de neutralidad a los dos presentadores del debate presidencial. La periodista que la entrevistaba le pidió que dejara de criticar a sus colegas. Pero ella seguía. Así que la cadena interrumpió la conexión de forma abrupta. En ese momento, Karoline Leavitt estaba embarazada. Un mes después dio a luz a su primer hijo, justo antes de que Donald Trump fuera víctima de un intento de asesinato, lo que la llevó a retomar su trabajo de forma inmediata, renunciando a la baja por maternidad. Su boda también tuvo que adaptarse a su agenda. Se casó 2 días antes de la investidura con el padre de su hijo, Nicholas Richo, un promotor inmobiliario de 59 años, 32 años más que ella. Como ha repetido en distintas ocasiones, la fe y la familia son sus pilares. El crucifijo, visible de forma ostensible durante sus ruedas de prensa, es toda una declaración política y de intenciones. Su otro motor es Trump, al que según los analistas considera como una suerte de elegido de Dios, el único capaz de devolver a Estados Unidos al buen camino, según sus criterios. En todo caso, Leavitt es una pieza clave de la estrategia de comunicación de la administración Trump. Una estrategia basada en 2 principios: la saturación informativa, es decir, bombardear a los medios con anuncios y escándalos para anestesiar a la población y conseguir que sus decisiones más polémicas pasen casi desapercibidas. Trump es un maestro en la materia. Y 2, desacreditar a sus rivales y acallar a las voces críticas, sin importar los medios y haciendo uso intensivo de las verdades alternativas. Karoline Leavitt trabaja para ello dentro de la Casa Blanca y fuera, en medios y redes sociales. Como le pasó a Trump, los chinos también le han dedicado memes y se han burlado de ella por llevar vestidos Made in China, al tiempo que defendía la guerra arancelaria. Pero como su jefe parece estar hecha de hormigón armado. Algunos analistas dicen que es la encarnación de una generación Z decididamente conservadora y una especie de versión 2.0 de Donald Trump, por su ambición sin límites y sus estallidos súbitos de agresividad. Pero en ella, la carga religiosa e ideológica es mucho mayor, al igual que su devoción al líder y a su causa. Espero que el vídeo os haya gustado. ¿Qué opináis de Karoline Leavitt? Contádnoslo en los comentarios y suscribíos a Newsque si no lo habéis hecho ya. Saludos a todos y hasta muy pronto.